Hola, muy buenas a todos. Ya sabéis que cuando las cosas salen bien se publican y cuando no salen bien también se publican porque de los errores se aprende más que de los aciertos. Pues bueno, estamos en un pedacito de una finca que asesoramos de hace un tiempo, que hemos recuperado, ha estado muy bien y demás. Y ahora viniendo a verla, después de las lluvias de marzo, me he encontrado con un problema que, bueno, que no imaginábamos que podía ocurrir. Ha ocurrido y os lo cuento en este vídeo para que si a vosotros os ha pasado, en la próxima pues no os pase lo que a nosotros. Mirad, finca marco 8x6, Picual, tierra arcillosa, estamos en Córdoba, ecológico de hace ya un tiempo y es una finca que yo llevo asesorando un tiempo, estamos hablando yo creo que 3 campañas ya de cosecha y es una pequeña parte aquí en el bajo de una finca mucho más grande y nos hemos encontrado con un problema. Aquí esta finca, ya sabéis que una de las cosas que hacemos es un laboreo superficial para eliminar la cubierta, hacemos tratamientos foliares, la poda, etc. Bueno, pues esta finca se labró o se pasó superficialmente para eliminar la cubierta antes de las lluvias de marzo. En enero aproximadamente se comenzó la poda y la poda va a consistir en una limpia, básicamente. Limpiar, se ha echado algunas ramas también, en fin, pero la poda no ha sido el problema, pero ha sido el que ha originado el problema. ¿Qué ha ocurrido? Nosotros estábamos podando, se ha puesto el ramón en medio de la calle, lógicamente ya no puedes pasar con los tractores ni para labrar ni para hacer el tratamiento. La máquina que venía a picar pues ha tenido un problema mecánico, llegaron las lluvias de marzo, esta finca lleva sin tratarse desde otoño. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Por lo que estáis viendo aquí. Os voy a poner un vídeo de cómo estaban los olivos antes de la recolección y cómo se han quedado. El otro día me comentaba una persona que se estaba publicando, o más que publicando, bueno, me llegó información de un cliente que decía que a él no le veía tanto problema al repilo porque el repilo no mata al olivo. Digo, ya, pero el repilo no se trata de que no mate el olivo, simplemente que fíjate cómo te lo deja. Esto es un olivo ya prácticamente improductivo. Es verdad que una finca con muchos miles de olivos, que lo que está afectado son 200 olivos. Pero mirad, estos son cicatrices de repilo antiguo, pero esto ya es repilo nuevo. Ahí se ven hojas en el suelo ya, pasa que ya están medio secas y no se veía. Yo al venir por la carretera, además fijaros cómo ya se ven las manchitas amarillas donde va a aparecer el cuerpo fructífero del hongo. Veis que prácticamente no tiene yemas de flor ninguna, que se ha ido todo a crecimiento. Bueno, aquí hay algo de flor, pero vamos, insignificante. Fijaros aquí. Esto se ha pasado labrando ya después de llover, pero fijaros qué hierbasa había aquí. Y es que hay una cosa que se produce, que cuando la hierba es alta, en un sitio húmedo, que es donde suele haber presencia de repilo y demás, lo que ocurre es que se produce repilo. Entonces, en este tipo de fincas, si tenéis fincas repilosas, fincas donde pasa esto, ya digo, esto es una finca que yo asesoro y donde, pues a lo mejor teníamos que haber sido más insistentes o en haber hecho la poda, haber empezado aquí la poda y haberlo picado antes, en fin. Pero la verdad que yo desde que estoy aquí nunca hemos tenido este problema aquí. Pero bueno, ya le hemos visto las orejas al lobo, gracias a Dios, pues no es en toda la finca, sino ya digo, en 200 olivos de muchos miles. Pero esto hay que estar pendiente. Y hago este vídeo porque, aunque yo me dedico a esto, se nos pasan cosas también y tenemos que estar muy pendientes y sobre todo aprender de los errores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Aquí, bueno, primero, ¿qué es lo que pasó? Esto estaba lleno de ramón, no se podía entrar, la hierba estaba muy alta, se ha picado el ramón hace unos días, se ha labrado lo que se ha podido hace unos días, ahora para quitar esta hierba nos va a costar muchísimo trabajo y se sulfató ayer. ¿Qué pasa? Que ya la enfermedad estaba. El repilo se controla por prevención con cobre. Y claro, si sumamos un yerbasal importante, esto no es cubierta vegetal, esto es un yerbasal. Es verdad que en el resto de la finca no está así, pero en esta zona un yerbasal importante. Zonas muy húmedas, porque son zonas bajas. Por aquí, por lo visto, manaba agua y bajaba por aquí. Zonas muy húmedas. Olivares espesos, aunque lo estamos clareando mucho de poda, pero olivares espesos. Resultado, repilazo. Fijaros que este tallo no tiene ni una hoja que no esté infectada.
Nosotros le hemos echado cobre. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora el cobre está por encima del cuerpo fructífero. Esas esporas que se emitan aquí, pues no van a trascender a ningún sitio. ¿Qué pasa? Que las hojas que caigan al suelo, lo que vamos a hacer es labrarlas para que se incorporen en la tierra y que se descompongan y evitar que anden por ahí las esporas del hongo dando la lata. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lógicamente, quitar toda la hierba posible lo antes posible. Aquí lo que vamos a hacer es, se ha hecho un tratamiento con cobre ahora, viendo el nivel de infestación que hay. Si vuelve a llover otros 50-60 litros, otra vez que le vamos a dar con cobre, se le va a dar con cobre otra vez en el tratamiento de posfloración, se le va a dar con cobre en otoño, se le va a dar con cobre en post cosecha, y esto no puede quedarse sin tratar hasta la fecha en la que estamos, que es 8 de abril. Esto hay que empezar a tratarlo con cobre por lo menos en febrero. ¿Que hace frío? Se trata con cobre solo. ¿Que están los olivos brotando? Como fue el año pasado, pues se trata con el cobre correspondiente y su abono. Nosotros lo que podemos hacer es tener esto en cuenta para que el año que viene tener la finca perfectamente, o esta zona perfectamente limpia de hierba. Si tenemos que podar, empezar a podar por aquí abajo, picarlo de aquí abajo lo primero, para que se quede limpio perfectamente y poder entrar a hacer los tratamientos en el momento que nos deje. Porque de lo contrario tenemos esto, que es un repilo muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que un año de esta, si nosotros tenemos una parcela pequeña, donde dependemos solo de estos 200, 300 olivos, pues tenemos un problema. Esta finca, pues bueno, esto al final no le hace daño al total de la economía, pero sí que es verdad que nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto para que no vuelva a ocurrir. Y pues básicamente eso, quitar la hierba bien, tener los olivos bien abiertos de poda, que en este caso están, y si tenemos fincas de este tipo, hacer los 4 tratamientos de cobre anuales correspondientes, y si sigue lloviendo fuerte, pues seguir insistiendo, para prevenir, porque después tenemos esto, y esto ahora hay que recuperarlo, pero este año está perdido en cuanto a cosecha. Y por supuesto, ya que tienes esto, intentar darle toda la nutrición apropiada e insistentemente para que la planta se recupere lo antes posible. Y esto no solo pasa en ecológico, hay muchas fincas en convencionales. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que en convencional echar herbicida y no tienes tantos problemas de hierba. En ecológico, este tipo de zonas, pues tienes que ser más insistentes en cuanto a la eliminación de la cubierta vegetal. Que no control de la cubierta, eliminación de la cubierta vegetal.